Hoy nuestra ruta nos adentra en el territorio de la leyenda. Una leyenda construida durante siglos, sobre la existencia, o no, de una de las reliquias más preciadas de la cristiandad, el Santo Cáliz. La copa que según la tradición habría utilizado Jesucristo en la última cena ha dejado un rastro histórico en algunos de los monumentos más interesantes de nuestro país. Ese vaso que hay allí con tapa, ese sería el Santo Grial. Un codiciado objeto de fe y poder, que han perseguido durante siglos, desde los legendarios monjes templarios a los caballeros de la mesa redonda del rey Arturo. En esta aventura contamos con la ayuda de la tecnología. Un escáner que levantará planos en 3 dimensiones de los lugares donde se custodió el Santo Cáliz. Las dimensiones de esta ermita son tan reducidas que apenas cabe una persona de pie. Y que nos dará a conocer el legado que el rastro de esta reliquia ha dejado por ciudades como Jaca, Huesca, Zaragoza o Valencia. Comienza aquí un viaje entre la fe de quienes creen en su autenticidad y la ciencia de quienes intentan demostrarla. Piedra hebrea, medida hebrea, volumen hebreo, y todo eso lo dice la copa. Iglesias, catedrales, monasterios o ermitas por las que ha pasado la que muchos consideran la reliquia más venerada del mundo. Reconstruimos la ruta histórica que habría hecho el Santo Cáliz por la península ibérica. Y un recorrido por el patrimonio que históricamente lo cobijó. Creo que poca gente tiene la oportunidad de verlo tan de cerca. Bueno, solamente se lo dejaríamos gastar a los papas. Si tenéis tanta curiosidad como nosotras, acompañadnos por este viaje increíble. Bienvenidos a los Pilares del Tiempo. Soy Leonor Martín. Soy actriz. Soy Lidia San José y también soy actriz. Pero además, soy historiadora. Y yo soy arquitecta. Y juntas vamos a descubrir nuestro patrimonio arquitectónico como hasta ahora nunca se ha mostrado. Según la tradición, el Santo Cáliz fue llevado por San Pedro desde Jerusalén a Roma. Pero Roma no era un lugar seguro para los cristianos y sus símbolos. El emperador Valeriano en el siglo III manda ejecutar a los principales líderes cristianos. Es entonces cuando el Papa Sixto II, justo antes de ser asesinado, le pide a San Lorenzo que evite que el Santo Cáliz caiga en manos paganas. Es cuando el santo, en el año 258 después de Cristo, envía la reliquia desde Roma a Huesca. Le confía la misión a Precelio, un condiscípulo toledano de su confianza. San Lorenzo, natural de Huesca, piensa que solo hay un lugar seguro para el Santo Cáliz, la casa de sus propios padres. Por eso su primer escondite está aquí, donde hoy se levanta el santuario de Loreto, a 3 kilómetros de Huesca. Los romanos queman vivo a San Lorenzo en una parrilla, pero ya había conseguido ponerlo a salvo a este lado de los Pirineos. Llegadas a este punto, me voy a ir a conocer uno de los lugares más recónditos que lo cobijó en los momentos de mayor peligro. Pues yo me voy a ir a ver la iglesia que lo albergó durante 2 siglos. Muy bien. Nos vemos en el camino. Genial. Hasta luego. Mi primera parada siguiendo las huellas del Santo Cáliz me trae hasta San Pedro el Viejo, en Huesca. Un lugar marcado en rojo en mi camino, porque según cuenta la tradición, aquí llegó el Santo Cáliz en el año 553. Hola, Fernando. Hola, Lidia. Nada más llegar a San Pedro el Viejo me salta una duda, y es que se supone que el Santo Cáliz llega aquí en el año 553, pero yo lo que estoy viendo es una iglesia románica. Aquí entonces sí que tenemos unos restos, unos vestigios de una iglesia visigoda, y ya es más o menos por aquella época que tendríamos el inicio, digamos, de esa construcción que podría albergar en aquel momento esa reliquia tan importante de la cristiandad, una de las más importantes que hubiera llegado aquí a la ciudad de Huesca. Esta iglesia románica ya se construyó por mandato del rey Sancho Ramírez en el año 1096 y unos cuantos años, unos 20 años después, empezó la construcción de este monasterio ya en manos de los benedictinos. Pues podemos entrar y me lo enseñas. Por favor. Sobre aquella iglesia visigoda, que sirvió de refugio al Santo Cáliz desde mediados del siglo VI, se construyó la iglesia románica que hoy conocemos. El escáner nos permite apreciar los descomunales pilares que soportan las 3 naves con bóvedas de cañón, las que se forman tras alinear sucesivamente arcos de medio punto, tan frecuentes en las iglesias románicas.
Y si seguimos abriéndola, volando hacia su flanco sur, llegaremos al claustro, el corazón de aquel monasterio medieval en el que se retiró el rey Ramiro II el Monje. Un auténtico museo de capiteles. 18 de ellos son los originales del taller del maestro de San Juan de la Peña. Nos elevamos sobre él para contemplar el conjunto al completo. San Pedro el Viejo es uno de los templos católicos más antiguos y mejor conservados de la península. Es impresionante su interior, también nos muestra una iglesia completamente románica. Sí. Los muros fuertes, las columnas fuertes. Es una iglesia para nosotros monumental, no sé qué te parece a ti. Y este tímpano tiene una relación con la historia que hemos venido a buscar, la del Santo Cáliz. Sí, así es. Sabes que la tradición oral se tiene que sustentar en algo y en aquella época pues, se sustentaba en lo que se veía en las pinturas, en lo que se veía en las esculturas y demás. Aquí, indudablemente, hay otra iconografía que nos permite ver cómo los reyes magos entregan, como ves en las manos, algo que es muy parecido al Santo Cáliz. Y este tímpano está en un claustro que creo que es la joya de la corona. Así es, ¿lo vemos? Tenemos todavía 18 capiteles originales, 38 en total, y nos hablan pues, de toda la historia pues, de Jesús, diferentes pasajes de la Biblia, y es un claustro que mantenemos y que es esa historia nos la está transmitiendo todas estas figuras que estamos viendo, ¿no? Y este claustro estuvo a punto de ser derribado hace poco más de un siglo para construir una gran avenida que conectara con la plaza, ya que está en medio de la ciudad. Sí. O sea, ¿cómo puede ser? Así es. Y si ves todos los edificios que tenemos aquí, que se ven desde el claustro, demuestra que el claustro está encorsetado y que la ciudad requería de nuevos espacios. El claustro llevó a un momento en el que no se utilizaba, ya no era monasterio, la iglesia sí que se seguía utilizando, y llegó el ayuntamiento y dijo, bueno, pues vamos a hacer una avenida por aquí, y se hizo una planificación y destrozaba parte del claustro. ¿Qué ocurrió? ¿Eso cómo se evitó? Bueno, pues hubo un movimiento popular, sabes que aquí consideramos que el Santo Grial estuvo, la tradición popular así nos lo dice, la gente quiere a este monasterio por eso, es panteón real además, y hizo que todo ese fervor paralizase esa nueva obra y además consiguiese que se crease un nuevo grupo de eruditos que permitiese documentar todo esto bien para presentar la documentación suficiente para que se considerase esto monumento nacional, y se consiguió en 1885. Esta iglesia ostense acaba de recuperar su fachada este, que hasta hace poco estaba asfixiada por los edificios colindantes. Este pasillo que hoy sobrevolamos se ha abierto para dar aire a los vestigios más antiguos del monasterio, los restos de la iglesia mozárabe. Lo que por sus ventanas saeteras podría parecer un castillo, es hoy el Panteón Real. Una capilla flanqueada por los sarcófagos de los reyes Ramiro II el Monje y su hermano Alfonso I el Batallador. Aquí es donde estuvo el cáliz durante casi 2 siglos, tiempo durante el cual fue un reconocido lugar de exorcismos. Lo que también explica que esté presidida por la imagen de San Bartolomé. Salimos de ella para regresar al claustro. Y veo aquí que hay una réplica del Santo Cáliz. Sí, estamos en el lugar más antiguo de la iglesia de San Pedro el Viejo, probablemente el lugar donde se construyó y donde estuvo la iglesia visigótica. Tenemos vestigios como ese capitel de época visigótica. Y esta es la forma que tenía la copa cuando estuvo aquí, porque sabemos que le han ido añadiendo elementos. No, la copa original probablemente fuera la parte superior. Todo lo demás fue añadido en el monasterio de San Juan de la Peña. Pues muchísimas gracias por tu información. Yo voy a seguir el rastro del Santo Cáliz. A ti, Lidia. Mientras Lidia se ha dirigido a Huesca, yo sigo los pasos del Santo Cáliz hasta llegar a la localidad de Yebra de Basa, hasta un paraje tan bello como complicado de atravesar. A 1300 metros de altura, la ruta se vuelve cada vez más angosta.
A comienzos del siglo VIII, la conquista musulmana parece imparable, por lo que salta la preocupación entre los custodios de la copa de la Última Cena. El Santo Cáliz no puede caer en manos infieles, pero ¿existe algún lugar seguro para cobijarlo? Si hay alguno, tiene que ser el más inaccesible. Desde Huesca lo traen a este paraje, a las ermitas de San Cornelio y de la Cueva. Dos pequeños templos incrustados dentro de la roca que durante buena parte del año se encuentran ocultos tras esta cascada. No solo la visibilidad es complicada, también su acceso. Dos factores clave en tiempos de peligro para los símbolos cristianos. La ermita cuenta con dos niveles que se insertan en la roca. Y en este lugar confluyen dos leyendas del cristianismo, la del Santo Cáliz y la de San Cornelio y Santa Orosia. El imparable avance de Al-Ándalus en el Alto Aragón constituía una amenaza constante para los reinos cristianos. No había un lugar seguro en unas fronteras en constante movimiento. De ahí que el Santo Cáliz permaneciera escondido en un sitio tan inaccesible como este durante más de un siglo. Enclavadas en una oquedad del barranco, encontramos los dos niveles de esta ermita de San Cornelio y de la Cueva. Suspendida en el aire, esta balma o cueva poco profunda fue cobijo de eremitas precristianos. La atravesamos para rebasar el altar que servía como osario para los restos de San Cornelio y Santa Orosia, la santa llegada desde la Bohemia para contraer matrimonio con un noble aragonés. Las dimensiones de esta ermita son tan reducidas que apenas cabe una persona de pie. Aquí se alojaron los cuerpos de San Cornelio y Santa Orosia, dos hermanos que, según cuenta la leyenda, fueron torturados hasta la muerte por no querer convertirse al Islam. Y ahora voy a entrar al nivel superior de la ermita, porque aquí es donde popularmente se dice que se custodió el Santo Cáliz. La mayor de estas ermitas, la de la Cueva, es más visible en el barranco de Santa Orosia, aunque igualmente inaccesible. El interior del recinto superior, aunque es más grande que la cripta, tiene apenas 20 metros de lado. Es un espacio mágico, telúrico, que durante siglos ha sido destino de peregrinación por su halo de misterio y espiritualidad. Muestra además huellas de haber existido otro piso a modo de coro de madera y nichos excavados en la roca. Tiene base trapezoidal y un banco corrido adosado a uno de sus laterales. Cuenta la leyenda que el obispo de Huesca huye de las tropas musulmanas con el Santo Cáliz y alrededor del año 715 lo guarda aquí, en este preciso lugar. Ya es posteriormente, en el siglo XVI, cuando se levanta esta pequeña iglesia, presumiblemente sobre los restos de un pequeño templo anterior. Como se puede ver, se conserva el altar y también restos de vida eremítica, como estos dos nichos excavados en la roca. Ni siquiera en un lugar como este, el Santo Cáliz estaba a salvo de la amenaza musulmana. Tras un siglo escondido aquí, se oculta en otros monasterios cristianos de la montaña pirenaica hasta llegar a Jaca. A mediados del siglo XI, Jaca se convierte en la primera capital del Reino de Aragón. El rey, Sancho Ramírez, decide erigir una catedral en honor a San Pedro, el primer custodio del Santo Cáliz. Está documentado que la reliquia habría llegado a Jaca hacia el año 1063. La pregunta es, ¿en esa fecha estaba ya levantada la catedral? Hay quien asegura que para entonces ya estaba terminada. Sin embargo, otra versión cuenta que no se empieza hasta 14 años más tarde, hasta el 1077, un año después de que el obispo se la llevara a San Juan de la Peña. Sea como fuere, la historia de esta catedral de Jaca ha estado vinculada al Santo Cáliz desde sus orígenes.
Podemos decir que es una de las primeras muestras del románico cluniacense en España, una joya que me dispongo a descubrir. En la lonja chica que protege la puerta podemos ver varios capiteles. Este que tengo sobre mí relata en uno de sus lados la historia de San Lorenzo y la entrega del Santo Cáliz que le hizo Sixto II, un elemento que indica la relación de la catedral con la copa de la Última Cena. En el otro lado es San Lorenzo quien se encomienda a dos de sus discípulos, quienes en señal de respeto se inclinan y aceptan el encargo de llevarlo a Huesca. Con el avance de la conquista musulmana, se busca refugio para el Santo Cáliz hacia el Pirineo. Así llega hasta el monasterio sobre el que más tarde se construyó esta Catedral de San Pedro de Jaca, siguiendo los patrones del románico pleno o segundo románico de influencia francesa. Son características sus lonjas, los pórticos que desde el sur y el este protegen los accesos del templo. La abrimos para apreciar la aportación gótica a su estructura, las descomunales bóvedas de crucería estrellada, que en el crucero componen una curiosa figura octogonal. Y en la cabecera, el desproporcionado ábside, que sustituye al original románico. Fue ampliado a finales del 18, según el proyecto de Fray Manuel Valleu, buscando ganar espacio para el coro. Si nos elevamos, desde aquí sí veremos su transepto, la nave transversal de su planta de cruz latina, solo apreciable desde su alzado. Un modelo que se repetirá en otras construcciones del camino, como en Fromista o Silos. Si la seccionamos, desde arriba destaca su planta basilical de 3 naves, con 5 tramos cada una. La altura de su nave central permitió la apertura de óculos por encima de las laterales para iluminar el interior. Hola, Belén. Hola, Lidia. Bienvenida a la Muchas Catedral de Jaca. gracias. Qué maravilla de espacio. Bueno, es un espacio de 3 naves y esas naves tremendamente altas, ¿no? que a todos los visitantes sorprenden. Claro, tenemos que tener en cuenta que en origen la Catedral de Jaca, cuando se construye en ese finales del siglo XI, todas las naves irían cubiertas con techumbre de madera, a imitación de las basílicas paleocristianas de Roma. Lo que ocurre es que a finales del siglo XV la catedral se incendia y las bóvedas que vemos hoy en día son ya del siglo XVI, ¿no? Son bóvedas tardogóticas o ya renacentistas, y eso hace bueno, pues que el espacio en el interior de la catedral, pues ese espacio románico se vea tremendamente modificado, ¿no? Por eso te quería preguntar qué se sabe o qué hay de cierto en que esta catedral se construyó para albergar el Santo Cáliz. Bueno, pues realmente podría ser. Es decir, evidentemente no hay ningún documento que diga que la Catedral de Jaca se construye para albergar el Santo Cáliz. Para muchos es verdad que tiene esta monumentalidad, esta grandeza, porque es como el gran relicario que fuera a custodiar ese Santo Cáliz. Volamos atravesando el descomunal campanario de esta Catedral de Jaca. Aviso a los amantes del arte románico, porque nos adentramos en una de las mejores colecciones de pintura y escultura medieval del mundo. Entramos a este museo diocesano desde su claustro, donde se exponen los capiteles del primer monasterio. Instalado en las dependencias como la sala capitular o el refectorio, aquí se exhiben auténticas joyas de arte sacro, para llegar al secretum, en uno de sus laterales, la cámara acorazada de la catedral. Esto era la caja fuerte de la catedral. Aquí se guardaba todo el tesoro de la catedral, las reliquias, las actas notariales, todo lo importante se guardaba en este espacio. Así que se supone que aquí estuvo el cáliz. Bueno, evidentemente, si el cáliz estuvo en la Catedral de Jaca, tendría que estar guardado en este espacio tan especial. Un espacio en el que, fíjate, Lidia, para entrar, por ejemplo, necesitaban 3 llaves a la vez. Solo en presencia de 3 canónigos se podía abrir esa puerta. Bueno, Lidia, bienvenida a la Sala Bagüés. Realmente esta sala no tiene mucho que ver con el cáliz, pero es que si uno viene a la Catedral de Jaca, pues no se puede perder esta maravilla de espacio. Sí, es impresionante. En 1966, ante su posible deterioro o robo, estas pinturas fueron arrancadas, traspasadas a lienzo y restauradas durante 2 años.
un impresionante conjunto de frescos del último tercio del siglo XI. Sorprenden por su fuerza narrativa y expresividad, con episodios del Antiguo y Nuevo Testamento, que van desde la creación a la Pasión de Cristo. Bueno, esta sala Bagüés es el mayor conjunto de pintura románica que hay en España y uno de los más grandes de toda Europa. Pero además, yo creo que lo más importante es que nos permite imaginar cómo fueron en origen las iglesias románicas. Estas pinturas proceden de la iglesia de San Julián y Santa Basilisa de Bagüés. Bagüés es un pueblecito de la diócesis de Jaca que, como tantos otros, en los años 60 sufrió una tremenda despoblación. Lamentablemente, sus habitantes tuvieron que irse y en aquel momento, en 1966, se procedió al arranque de las pinturas de esa iglesia y su traslado al entonces naciente Museo Diocesano de Jaca. Si llegó a coincidir o no la presencia del cáliz con la construcción de esta catedral de Jaca, parece ahora irrelevante. Lo que está claro es que es un templo concebido por y para la veneración de esta reliquia. Cuenta la tradición que a finales del siglo XI el obispo de Jaca renuncia a su cargo y vuelve a su monasterio, a San Juan de la Peña, probablemente el más importante de todo Aragón en la Alta Edad Media. Y con él trae el Santo Cáliz. A unos 20 kilómetros de Jaca, este monasterio viejo se convirtió en el refugio perfecto para la reliquia. Almanzor amenazaba desde el sur y el cáliz aquí permanecerá seguro custodiado por los monjes pinatenses. Entramos por su sala del concilio, la planta baja del monasterio, que servía de dormitorio para los religiosos. Una amplia estancia de 4 tramos que nos conduce a la parte más antigua de este refugio de eremitas, a la iglesia mozárabe de principios del siglo X. Un espacio pequeño, dividido en 2 capillas simétricas que en tiempos debieron servir para separar a hombres y mujeres en las liturgias. El escáner nos permite salirnos del templo. Nos acabamos de colar en la roca madre para ver desde dentro de la montaña cómo se dispone la doble cabecera de esta capilla. Y si ascendemos, justo encima aparece la iglesia alta del siglo XI, la que surgió con las ampliaciones posteriores. Entramos por uno de sus 3 ábsides, por sus bóvedas de cuarto de esfera, y encontramos una nave amplia, diáfana, presidida por la propia roca que en tiempos debió de estar decorada con motivos que aludían a la infinita bóveda celestial. En esta iglesia se ofició, ante la presencia del Santo Cáliz, la primera misa por el rito romano de la Hispania de finales del siglo XI. Durante ese tiempo, San Juan de la Peña, en el Camino de Santiago, atrajo a peregrinos de todo el mundo llamados por la devoción a la reliquia. Y en uno de los laterales del conjunto, el espectacular claustro románico del siglo XII, que en tiempos estuvo protegido por una techumbre de madera. Varios incendios a lo largo de su historia le han dado la desnudez que lo caracteriza. De entre todos los capiteles me llama la atención este. Hace referencia a la última cena de Cristo. Ante él se representa una vasija y una copa. ¿Realmente se utilizaron 2 objetos diferentes? ¿Son el Santo Grial, la vasija, y el Santo Cáliz, la copa, 2 objetos distintos? Una controversia que espero que me resuelva Pilar. Muchas gracias por recibirme. Muchas gracias a vosotros por venir aquí. Bueno, la primera duda que quiero aclarar es si hay una diferencia entre el Santo Cáliz y el Santo Grial, porque hay mucha leyenda en torno a este tema, también el CIGNE creo que ha ayudado a que haya un poco de confusión. Cuéntame, ¿es lo mismo? Es exactamente lo mismo, son 2 palabras diferentes para designar el mismo objeto, que es el Santo Cáliz. La palabra grial la acuña por primera vez un escritor francés que se llama Chrétien de Troyes, que escribe un romancero en francés, la leyenda del Graal. En fabla aragonesa, Gradal significa piedra blanca y el Santo Cáliz, en uno de sus lados, tiene destellos blanquecinos. Luego nosotros, claro, cambiamos de Graal, deriva en Grial, pero realmente él es el que empieza con esto para decir exactamente lo mismo, que es el Santo Cáliz, que es el cáliz, la copa de vino que utilizó Jesús en la última cena. He leído que dicen las leyendas artúricas que el monasterio que guardaba el Grial estaba bajo una roca, rodeado de un bosque y con un manantial de agua. ¿Es este lugar? Aquí lo tienes todo. Aquí tenemos la roca
Tenemos el manantial, abajo además hay una muestra también de que discurría el agua en la iglesia que hay abajo, quedan restos de una estalactita y el bosque, que bueno, es evidente. En estos capiteles está precisamente la figura del Santo Cáliz o del Santo Grial. Sí, concretamente aquí tenemos el capitel de la Última Cena. Este capitel maravilloso, vemos cómo está Jesús en medio, está señalando a Judas, Judas por otro lado le está intentando robar el pez y ese vaso que hay allí con tapa, ese sería el Santo Grial, ese es el Santo Grial. Bueno, pues Leo, aquí tenemos la otra evidencia de que el Santo Cáliz estuvo aquí. Lo primero es la réplica del Santo Cáliz y luego es esta propia estancia que en el libro de Chrétien de Troyes, que estoy todo el rato refiriéndome, habla de una estancia, describe una estancia muy parecida a esta. Es una estancia rectangular donde cabrían unas 400 personas, que podría ser esta iglesia perfectamente. ¿Y por qué se ha embellecido de esta manera? Es un regalo que hace Sancho Ramírez al Santo Cáliz, lo enjoya, por decirlo de alguna manera, para su consagración como rey. Y si no fue en ese momento, fue en el año 1071 con el cambio de liturgia. Que es un hecho importantísimo, que aquí en San Juan de la Peña fuera el primer lugar en toda la península ibérica donde se hiciera el cambio de liturgia del rito mozárabe al rito romano, con lo cual en un momento así es que lo más preciado que tienen, que es esta reliquia, tenía que estar totalmente, perfectamente vestida y perfectamente adornada con toda esta ornamentación y estas joyas que lleva. El original solamente sería el vaso y luego todo lo demás es posterior. ¿El por qué? Porque es una reliquia y la reliquia no se puede tocar. Por eso se le ponen las asas, para que no sea tocado por nadie. Desde este monasterio de San Juan de la Peña, el cáliz pasará por primera vez en su peregrinaje a manos de la monarquía aragonesa, que lo considera un auténtico talismán. El mito forjado sobre los poderes sobrenaturales del Santo Cáliz aumenta en manos de los reyes. Aquí, en uno de los laterales de la iglesia, aprovechando el espacio de la antigua sacristía, encontramos el Panteón Real, una obra neoclásica de tiempos de Carlos III. Y adosado a él, al otro lado de las lápidas, la verdadera necrópolis real, donde se encuentran los sarcófagos de los primeros monarcas aragoneses. De nuevo, es la gran roca la que cierra y protege uno de los lugares más simbólicos por los que ha pasado el cáliz. Bueno, pues ahora estamos en el Panteón Real. El monasterio pretendió ser, o sea, cuando se empezó a construir, a rehabilitar, el objetivo era que fuera el centro político y religioso del Reino de Aragón. Como no podía ser de otra manera, venían aquí los reyes a curarse, a rezar, a sanarse, venían antes de las batallas a rezar también. Por tanto, no podía ser de otra manera más que fuera también su panteón real. Esta estancia, antigua masadería, era donde se amasaba el pan. Ahí vemos el hornito de leña. ¿Cierto? Han aprovechado la estancia para poder exponer lo que son los sarcófagos originales medievales de los reyes. Y este es el Panteón Real. Aquí es donde están enterrados los tres primeros reyes del Reino de Aragón. Sancho Ramírez, Ramiro I y Pedro I. Entonces ahora mismo estamos a pocos palmos de los restos de los primeros reyes de Aragón. Pues sí, Leo, ni más ni menos. A mí como aragonesa estoy alucinada porque es la primera vez que los puedo tener tan cerca. ¿Ah, sí? Claro, al final es que estoy al lado de los primeros reyes de Aragón, o sea, los que, bueno, y en concreto del que fundó el Reino de Aragón, ni más ni menos. Entonces, para mí como aragonesa es un orgullo, la verdad, estar aquí y que nos hayan permitido poder estar tan cerquita, tan cerquita. Sí, desde luego que fueron figuras que marcaron la historia. Totalmente, y sobre todo claro, en este territorio. Efectivamente. Pues me alegro de que en esta oportunidad hayas podido conocer algo que te hace tanta ilusión. Sí, estoy emocionada realmente. Según las crónicas, el cáliz permanece aquí durante algo más de 3 siglos, desde finales del siglo XI hasta el último año del siglo XIV, momento en el que el rey Martín I decide trasladarlo a una nueva y espectacular ubicación. Dejo San Juan de la Peña y me dirijo a Zaragoza, donde espero reencontrarme con Lidia.
El cáliz abandona las iglesias y monasterios que lo acogían hasta ahora para ser alojado en este impresionante palacio, el Palacio de la Aljafería. Una obra construida en el siglo XI como palacio de los reyes musulmanes que estaban gobernando la taifa de Saracusta, la actual Zaragoza. La Aljafería también lo fue de los reyes cristianos de Aragón y hasta de los reyes católicos. Un auténtico crisol de estilos y culturas. Pues, ¿sabes? Yo empezaría por la Torre del Homenaje, porque es la construcción más antigua de este complejo. Pues entonces yo me voy a ver los palacios. Nos vemos luego. Venga, perfecto. La Aljafería es un palacio de palacios, porque tras estas murallas conviven tres: el musulmán, el mudéjar y el renacentista, que es la ampliación de los reyes católicos. Un auténtico centro de poder y disfrute desde tiempos de la Saracusta musulmana. Avanzamos por uno de los corredores de su patio para llegar al palacio musulmán atravesando los arcos de sus pórticos. Es el palacio islámico más lujoso y mejor conservado de la época de taifas. Al fondo, el Salón del Trono, el espacio más íntimo del califa, desde el que salen varias estancias utilizadas como alcobas. Y en un extremo, la mezquita y oratorio privado, un espacio reservado para el monarca y sus familiares. Y sobresaliento, el mihrab, con su techo de concha o venera. Duele pensar que ese espacio fue utilizado como cocina por las tropas napoleónicas. Salimos de nuevo por las arcadas del Salón del Trono, atravesando la yesería de atauriques de sus arcos entrecruzados. Entramos al patio de Santa Isabel, el espacio paradisiaco que sorprendía a los visitantes, con sus fuentes y árboles frutales en este Palacio de la Alegría, como se le conocía en su pleno apogeo. Para conocer los palacios de la Aljafería, nadie como Luis Tueco, escritor e historiador. Hola, Luis. Bueno, estamos en el Palacio de la Aljafería, pero ¿es un palacio, es un castillo? ¿Qué es exactamente? Buena pregunta, ¿no? Es un poco un todo en uno, ¿no? Está inspirado en los castillos palacio del desierto, de Siria y de Jordania. Sí, en los omeyas, ¿verdad? Sí, y entonces quiere unir esas dos funciones. Por un lado, la función militar. El rey tiene que estar seguro, ¿no? Aquí dentro. Sí, hay una gran fortaleza. Claro, es un personaje público, bueno, el más importante, ¿no? En aquella época. Tiene que residir aquí, entonces necesita dependencias para su disfrute. Es religioso, necesita una mezquita para poder rezar. Y también es administrativo, hay que dirigir el reino desde este castillo-palacio. Entonces, claro, es un conjunto muy monumental porque tiene muchas funciones. Además del palacio musulmán, hay palacios cristianos. Claro, desde que se conquista por los reyes de la Corona de Aragón, pues cada uno de los monarcas o muchos de ellos dejan su impronta y hacen nuevas estancias, capillas, salones. Y claro, la verdad es que amplifica muchísimo el monumento. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Allá vamos. La Torre del Homenaje, o también conocida como la Torre del Trovador, es la construcción más antigua de toda la Aljafería. Se conoce como la Torre del Trovador por la obra de teatro escrita en 1836 por Antonio García Gutiérrez. 20 años después, esta obra dramática fue adaptada a libreto de ópera para la famosa pieza de Giuseppe Verdi, Il Trovatore. En torno a este torreón fue creciendo todo el Palacio de la Aljafería. En su planta inferior, los muros de sillería llegan a tener algo más de 4 metros de grosor. Por eso, es la última estancia que vemos cómo se destapa ante nuestro escáner. Esta anchura se va perdiendo a medida que ascendemos. Recorriendo las plantas, la fábrica islámica basada en arcos de herradura se transforma en mudéjar, tras las reformas de Pedro IV el Ceremonioso. Sus arcos apuntados se aligeran porque ya no soportan bóvedas. Y bajo una torre defensiva, la galería que conecta con el pozo. Un paso subterráneo que vuelve a darnos una idea de la anchura de los muros de esta torre. Este enorme pozo se convirtió en un elemento imprescindible que permitía resistir cualquier asedio. Es uno de los mayores que se conservan en Al-Ándalus, con más de 15 metros de profundidad y 5 de diámetro. Se halla bajo el salón de recepciones del Palacio Mudéjar. Aún hoy,
le llega el agua de la capa freática del Ebro. Este pozo también formó parte de la construcción original y su vínculo con la Torre del Trovador reafirma el carácter militar que en su día tuvo la torre. La Torre del Homenaje tiene 5 niveles. Los 2 inferiores son de época musulmana y los 3 superiores de época cristiana. Esta planta baja es la única que corresponde a la construcción original del siglo IX y fue utilizada como torre de vigilancia. En un principio, la torre tuvo una finalidad de vigilancia y defensiva, pero esa no fue su única función. La aljafería se convirtió en sede de la Inquisición. Los inquisidores vivían en el patio de San Martín y convirtieron a finales del siglo XV esta torre en un calabozo. Como se puede observar, aún se conservan algunos de los grafitos realizados por los presos. Esta torre siguió siendo cárcel hasta el siglo XVIII e incluso hasta el siglo XIX. Hay más de 1500 dibujos identificados, lo que no es de extrañar porque el uso de esta torre como prisión se prolongó también durante los siglos XVIII y XIX. Al-Muqtadir, el rey que promovió la construcción de la aljafería, era un hombre muy culto y con un gran interés por la ciencia. Por eso decidió darle otro uso a la Torre del Homenaje e instaló aquí un observatorio astronómico desde el que podía observar todo el firmamento. Y ahora voy a dejar que Lidia siga recorriendo la aljafería porque aún queda mucho por descubrir sobre los últimos pasos del Santo Cáliz. ¿Dónde estamos subiendo ahora? Pues estamos yendo a lo que sería el Palacio de los Reyes Católicos, que es la gran reforma que se hace en época cristiana dentro de la aljafería. Pero no es casual que ellos construyeran su palacio sobre el palacio musulmán. Por supuesto que no, ¿no? Te puedes imaginar que nada es casual. Es muy importante, de hecho, porque tiene mucha simbología. Yo construyo mi palacio sobre el palacio de los antiguos moradores, demostrando que yo tengo más poder que ellos. De hecho, esta escalera es tremendamente amplia, no era necesario. Para nada, es demasiado amplia, demasiada altura. Todo es demasiado, ¿no? Pero eso es lo importante, ¿no? Tienes que sentirte pequeño, ¿no? Abrumado por el poder de la monarquía, en este caso de los Reyes Católicos. Las reformas cristianas de la aljafería se realizaron siguiendo el llamado estilo Reyes Católicos, una mezcla de gótico tardío con incipiente renacimiento, adornado con aportaciones de arte mudéjar, con su culmen en el Salón del Trono, de una decoración suntuosa a base de espectaculares techumbres y el simbolismo de la heráldica como elemento ornamental. Un conjunto de estancias sobre el palacio musulmán concebidas para la ostentación y la exaltación del poder. Palacios que se superponen y que la UNESCO declaró en 1986 Patrimonio de la Humanidad por su aportación a la arquitectura mudéjar de Aragón. Lidia, estos son los salones de los pasos perdidos, que son muy importantes porque son la antesala. Tenías que esperar a la audiencia de los Reyes Católicos, ¿no? Nervioso, un poco asustado por lo que te podrían decir los Reyes, y luego llegabas a esta puerta espectacular y entrabas a la estancia más importante de la época medieval de los Reyes Católicos, que es el Salón del Trono. Tú entrarías, seguramente el trono estaría en esta posición. ¿Dónde estaba el rey? Seguramente Imagínate, ahí. los reyes en sus tronos. Claro, falta el mobiliario, ¿no? Que también sería muy rico. Normalmente te hacían estar de pie, ¿sabes? Porque eso también es una manera de que tú estés un poco nervioso e incómodo, ¿no? Ellos están sentados, cómodos, pero tú estás un poco como incluso sufriendo. Como vemos en las películas. Sí, jugar un poco con esa psicología que es importante. Veo que el techo está muy recargado y que estas paredes están desnudas. Sí. No era así. No, tenemos ventanales que también son originales, siglo XV, pero faltan los tapices. Eso siempre falta, ¿no? Tenemos aquí el escudo de Aragón, pero faltarían tapices. Además, tapices que van cambiando dependiendo de la época. Si vienen, por ejemplo, un enemigo, pones tapices un poco guerreros, ¿no? Para intimidar. Si lo que viene es un diplomático con el que quieres hacer migas, podemos decir, pones otro tipo de escenas. Eso también es muy importante, el tema de los tapices. Y esa galería superior es un matronum.
Efectivamente, Lidia, viene de Mater y es el lugar donde las mujeres seguirían lo que estaba sucediendo dentro de esta sala. Es un lugar que no se visita, las visitas guiadas. Yo no he estado nunca, te lo tengo que confesar, pero creo que hemos conseguido visitarlo. ¿En serio que hoy vamos a poder subir? Vamos a ver si nos dejan, yo creo que sí. Es un privilegio poder subir aquí. Y desde este matronium, lo que me resulta llamativo es que así como desde abajo te impone y te imaginas un trono donde están los reyes, desde aquí yo les he perdido un poco el respeto. Es decir, como estoy en lo alto... Sí, cambia por completo la perspectiva. Pues la verdad que me ha dejado impactada y es un gran regalo poder estar aquí y ver lo que pudieron percibir pocas personas, estar en un lugar donde muy poca gente ha accedido y de hecho debe ser de los pocos hombres. Sí, sí, es verdad. En casi 6 siglos. Salimos de nuevo. Recuperando la huella del Santo Cáliz, buscamos la iglesia de San Martín. Estamos en la capilla de San Martín, así que supuestamente por aquí pasó el Santo Cáliz. Sí, es uno de los lugares dentro de la aljafería donde seguramente pudo estar el Santo Cáliz. Y cuesta mucho traerla aquí, tienen que insistir mucho a San Juan de la Peña, que es donde estaba custodiada, envían varias misivas hasta que ya por fin consiguen que venga aquí y lo consigue uno de los hijos de Pedro IV. Claro, de hecho es el momento donde el Santo Cáliz pasa de estar de manos de monjes a manos de reyes. Sí, es un gran cambio, ¿no? Y dice también un poco de que va evolucionando la sociedad. La realeza ya quiere tener ya elementos, ¿no?, de prestigio, ¿no? Pero no solo estuvo aquí, no solo estuvo en la capilla de San Martín. Creemos que donde más tiempo pudo estar es en la otra capilla que había en el palacio, porque claro, este palacio es tan impresionante que tenemos diferentes capillas y sería en la capilla de San Jorge. ¿Y me la vas a mostrar? Por supuesto que sí, Lidia. Vamos por allí. Y ya hemos llegado al lugar que más tiempo acogió supuestamente el Santo Cáliz. Claro, estamos en la Sala San Jorge actualmente, pero que en origen es la capilla de San Jorge patrón de Aragón, y aquí es donde en teoría estuvo más tiempo albergada el Santo Cáliz. El cáliz estuvo aquí casi 40 años, pero ¿dónde fue después? Se dirige mucho hacia el Mediterráneo, ¿no? Es la expansión mediterránea, y entonces el cáliz se va pues hacia el Mediterráneo, en este caso hacia la ciudad de Valencia. Fue el rey Alfonso V de Aragón quien en 1424 trae por primera vez el Santo Cáliz a Valencia. Pero el rey Alfonso V, además de ser un rey culto, fue un soberano endeudado, una circunstancia que afecta una vez más al Santo Cáliz. La financiación de sus campañas militares por Castilla, Italia, el norte de África o Córcega le obligaron a pedir una serie de préstamos que no siempre pudo devolver. Y uno de sus principales acreedores fue la Catedral de Valencia. Para hacer frente a sus deudas, el rey accede a entregar sus reliquias y con ellas, el 18 de marzo de 1437, entrega el Santo Cáliz al Cabildo Catedralicio de Valencia. La Catedral de Valencia está emplazada en el solar en el que los romanos habían levantado un templo a Júpiter, y sobre el ocupado después por una basílica visigoda y por la mezquita de Valansilla. Pocas catedrales han sabido aunar con tanta coherencia los estilos arquitectónicos más relevantes. Del románico al neoclasicismo, pasando por el Renacimiento y el Barroco. Pese a esta variedad de estilos, su planta es gótica, construida con celeridad en el siglo XIII para marcar el territorio cristiano tras la Reconquista. Sorprende la longitud de su espectacular nave central de más de 90 metros. Nos elevamos para llegar a su cimborrio, que se eleva hasta los 40 metros de altura, destacando sobre el resto del templo, que apenas alcanza los 16. Una estructura atrevida que da a esta SEO su extraordinario perfil. Hola Ana, buenas. ¿Qué tal, Leo? Bienvenida a Valencia. Muchísimas gracias. Estamos en la Catedral de Valencia, el lugar donde ahora mismo se guarda esa pieza, ese Santo Cáliz, que no sé si podemos verlo, visitarlo. Por supuesto. Recuerda que el Santo Cáliz es una pieza viajera y como tal, ahora descansa aquí. Vamos. Bueno, pues aquí tienes la capilla del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia.
el Santo Cáliz estuvo en Valencia, pero luego hubo un momento en el que salió también, ¿verdad? Y luego volvió a regresar. Tanto en la guerra del francés, que es la guerra de Napoleón, como en nuestra propia guerra civil, pues hubo que poner a buen recaudo estas sagradas reliquias, estos vestigios del pasado, que son tan importantes para la memoria de todos. Y claro, con toda tu investigación, en la que has utilizado el método científico durante todo este tiempo, ¿has podido demostrar científicamente que esta pieza que estamos viendo sería la copa que utilizó Jesucristo en la última cena? Los científicos siempre tenemos ese margen de prudencia y en este caso es evidente. Nadie estuvo hace 2000 años para poderlo certificar como un notario. Claro. Sin embargo, te diré que sí que hay visos muy importantes y sí que hay evidencias muy importantes que al menos no desmienten la tradición. Y eso es casi como un sí. Con todo lo que te he contado, es hora de que vayamos a ese gabinete para hacer las pruebas científicas y para que veas tú mismo cómo la luz, cómo las piedras tienen su propio lenguaje y nos van a contar muchas cosas sobre el Santo Cáliz. Vamos. Más allá de la fe y de la tradición oral, el estudio pormenorizado de esta reliquia puede aportar mucha información. ¿Se podría ubicar su procedencia? ¿Conocer una fecha aproximada de su fabricación? Es lo que se lleva años intentando demostrar desde una perspectiva arqueológica. Que la copa que se custodia en la Catedral de Valencia es al menos como la que se usaba en las cenas de Pascua en tiempos de Jesucristo. El primer objetivo es evidenciar las características hebreas de la reliquia. La pregunta es, ¿esta copa es una copa hebrea? Cogemos el Santo Cáliz y lo vamos a medir como en la época. Me gustaría que pusieras 4 dedos así. Vale, pues fíjate, estos 4 dedos, son medida hebrea. Mide 2 revits y medio. Y el revit es la medida que utilizan los hebreos para celebrar su Pascua. ¿Y qué es un revit? ¿Cuánto es un revit? Un revit son 86 centilitros, la medida mínima exigible para cumplir una Pascua. Es la medida mínima de líquido que se debe de tomar en una Pascua. Muy bien. Vale. Vas a ver por primera vez cómo se vio la piedra del Santo Cáliz a luz torcha. Como si estuviéramos en las catacumbas. Sí. Pues lo mismo. La copa superior del Santo Cáliz de Valencia cambia de color. La respuesta es sí. ¿Frente a qué? Frente al tipo de luz que la ilumina. De ahí que en la antigüedad, cada vez que hablan del Santo Cáliz, nombren una y otra vez esa brasa de fuego amortiguada. La luz que había en las casas, en los templos, en los espacios, era luz vela, luz torcha, luz de candil. Y esto es muy curioso porque aquí es donde viene la segunda pregunta. ¿Por qué el Santo Cáliz está cortado de la forma en que está cortado? Y para esto ya podemos encender la luz. Vale, te la enciendo. Estas vetas en vertical nos están indicando qué tipo de piedra es. Si estas vetas estuvieran en horizontal, seguro sería un ágata. Hace 2000 años, a ojo de buen cubero, el ágata iluminada a luz vela y el sardius iluminado a luz vela tenían el mismo color. ¿En qué se distinguían? En la forma de corte. Luego este corte vertical indica que en origen el Santo Cáliz, se hizo con un sardius, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, eso está demostradísimo. Por la forma en que la piedra está tallada. Diversos estudios coinciden en demostrar que el cáliz que se custodia en Valencia es una copa de ágata de color sardio. Es decir, que al trasluz adquiere un color rojizo con bandas que alternan tonalidades blancas y anaranjadas. También que está confeccionada entre los siglos II y I a.C. y que por la delicadeza de su talla de apenas 3 milímetros debió pertenecer a una familia acomodada. Y después de todas estas pruebas y de tantos años de estudios, ¿se puede asegurar que estamos ante el auténtico Santo Cáliz? Resulta imposible demostrarlo, pero todo apunta a que tiene más de 2000 años y que procede de Judea. Piedra hebrea, medida hebrea, volumen hebreo, no hay ningún elemento que desentona, ni el tamaño, ni la volumetría, ni la significación, y todo eso lo dice la copa. ¿Y tú crees que podríamos acercarnos a la catedral y poder verlo un poco más de cerca, el original? Pues yo creo que sí. ¿Sí? Sí, venga. Vamos. Según los científicos, nada hay en contra de que el Santo Cáliz que se custodia en la Catedral de Valencia sea el verdadero.
estamos entrando en la capilla donde se encuentra el Santo Cáliz. En un principio, esta era una capilla externa a la catedral, pero a finales del siglo XV construyeron este pasillo para unirla al resto del templo. Desde aquí podemos ver 2 sepulcros góticos de piedra y en el interior tenemos el del obispo Vidal de Blanes, que fue quien mandó construir la capilla del Santo Cáliz. A los pies de la catedral recorremos la ampliación del siglo XIV, atravesando la capilla de San Pedro para llegar a la que fue su sala capitular, actualmente la capilla del Santo Cáliz, un anexo de la catedral dedicado a la custodia de la reliquia. Su espectacular retablo de alabastro y elevada bóveda de crucería la convierten en uno de los espacios más singulares de esta catedral. El cáliz está enmarcado en un extraordinario retablo gótico de alabastro y en él destaca una de las primeras obras del Renacimiento en España, los 12 relieves del florentino Giuliano di Nofri. ¿Qué tal? Mira, traigo novedades. Me han contado que el cáliz solo se saca de esa vitrina 2 veces al año. Pero aquí Álvaro, que es la única persona que puede manipularlo y tocarlo, y es que lo saca 2 veces al año, nos lo va a mostrar a nosotras hoy. Qué gran honor, porque creo que poca gente tiene la oportunidad de verlo tan de cerca. Bueno, solamente se lo dejaríamos gastar a los papas. El Santo Cáliz en Roma era considerado el cáliz papal y, de hecho, en 1982 lo sacamos para Juan Pablo II y en el 2006 para Benito XVI. Bueno, es que está protegido por 3 cristales distintos. Por saber que tocamos algo sagrado, nos ponemos también unos guantes para también dignificar que tocamos algo importante, ¿no? Y si fuera un acto litúrgico, nos pondríamos el paño de hombro. Pues aquí tenemos el Santo Cáliz. Lo tenemos partido, porque en 1744 el cáliz se gastaba para ponerlo en el monumento eucarístico y el canónigo celador de aquel entonces se le cayó. Dicen que se levantó acta notarial de aquello, se buscó al mejor platero de Valencia, se apegó y cuentan que al canónigo que se le cayó a los 3 días le dio un síncope y se murió. ¿Cuándo se construyó esta urna para protegerlo? Esta urna ya es más posterior. En 1916 ya se colocó aquí el Santo Cáliz para protegerlo y también para facilitar el poder cogerlo. Luego también podéis contemplar de cerca la belleza, ¿no? de lo que es el trasluz. Son muy bonitas estas vetas blancas que se ven aquí en la piedra, que Pilar nos contaba que era un poco el origen también de la denominación de Graal, ¿no? de Grial, que era blanco en aragonés. Gradal, tierra blanca, Eso efectivamente. es. Y aquí se ve perfectamente este brillo aquí, ¿verdad? Esta zona. Y también contempláis lo que son las partes del Santo Cáliz. Entonces tenemos la copa de bendición, las asas con la pedrería y la naveta. Y si os parece, yo os dejo contemplando esta bendita reliquia y también que tengáis un momento de intimidad. Bueno, menudo viaje legendario hemos hecho, Lidia. La sola idea de la supervivencia de la que seguramente es la reliquia más importante de la cristiandad, la copa de la Última Cena, es fascinante. Nadie puede afirmar que esta sea la exacta copa que se usó en la Última Cena, pero simplemente la posibilidad, ¿verdad? Y el viaje de descubrimiento que hemos hecho, para mí ya ha merecido la pena. ¿Lista para la siguiente aventura? Siempre.